Buenas tardes, familia. Bueno, mi nombre es Ingrid Niño, soy médica general. Para los que no me conocen, como les había prometido en el video de presentación, pues el primer video que vamos a tratar en nuestro canal es sobre la infección urinaria, ya que es un motivo de consulta muy frecuente en urgencias, en consulta externa o en consulta priorizada. Y es del interés de muchos de ustedes, entonces procuraré usar un lenguaje muy acorde, usar términos muy coloquiales, trataré de minimizar al máximo los términos médicos. Es un poco difícil cambiar el chip cuando pues estamos en el contexto todo el tiempo en función de nuestros pacientes, hablando entre nosotros como compañeros, debatiendo sobre de pronto algún caso importante o diferente. Entonces es muy difícil cambiar el chip, pero lo intentaré, procuraré hacerlo al máximo. Si se me cuela alguna palabrita de pronto que ustedes no sepan, por favor me disculpan, ya iré trabajando en ello. Perdónenme la cara de trasnocho, vengo de turno, entonces sí se me nota bastante, pero eso no es motivo para no cumplir con las responsabilidades. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Las infecciones urinarias, como les explicaba ahorita al inicio, son un motivo de consulta muy frecuente, tanto en urgencias como en consulta externa o consulta priorizada. Aproximadamente de todos los pacientes que yo me veo en un turno, podría decir que mínimo unos 5 son infecciones urinarias y más de predominio en la población femenina. Hay muchos factores que nos pueden predisponer a una infección urinaria, pero antes de indicárselos quiero que conozcamos los diferentes tipos de infecciones urinarias que hay. En algunas guías los dividen en dos y en algunas guías los dividen en tres. Es completamente válido, lo importante es conocerlas. Y en las que los dividen en dos, pues hay un apartado de otra que no se considera como tal una infección urinaria, pero que es importante tenerla en cuenta. Entonces, personalmente yo siempre las clasifico en dos: las infecciones urinarias altas y las infecciones urinarias bajas. Dentro de las infecciones urinarias altas está la denominada pielonefritis, que es cuando ya hay un compromiso a nivel del riñón. Es muy poco usual, es muy poco común que una persona llegue a una pielonefritis. Ya vamos a entender el por qué. Y normalmente este tipo de infecciones urinarias se consideran en cierto modo complicadas, teniendo en cuenta también el contexto del paciente, la clínica, si está estable o no hemodinámicamente, los hallazgos que encontremos al examen físico, sus antecedentes, su edad. Todo eso nos puede llevar a pensar en si el paciente requiere un tratamiento intrahospitalario o una hospitalización en casa, ya que normalmente ese tipo de infecciones urinarias, que son un poco más severas, requieren este tratamiento intravenoso y no de tratamiento oral, porque no va a modular adecuadamente. Pero todo eso se cataloga de acuerdo a cada paciente. Recordemos que cada paciente es un universo diferente y lo que no podemos hacer nunca como médicos es generalizar a nuestros pacientes. Es cierto que existen guías y protocolos para tratar diferentes patologías que nos pueden llevar o nos pueden ubicar en diferente contexto, pero sin olvidar que cada paciente es único. Bueno, entonces en muchas ocasiones las guías cambian para cada paciente en específico. Entonces, esta pielonefritis normalmente es complicada, pero cuando hablamos de que una infección urinaria es complicada es porque hablamos de una alteración anatómica funcional, ¿de acuerdo? Y eso ya nos lleva a pensar en si el paciente, lo que les decía ahorita, necesita un tratamiento endovenoso, por ende intrahospitalariamente o en hospitalización en casa. Las infecciones urinarias bajas, entonces está la cistitis, que es compromiso netamente de la vejiga, es la más común de las infecciones urinarias, y la otra, que es la uretritis, que es un compromiso netamente de la uretra, es más que todo una inflamación de la uretra. Cada una tiene sus síntomas característicos y específicos que ya los vamos a tratar, pero realmente más o menos en esas tres se catalogan las infecciones urinarias. ¿Por qué se pueden producir las infecciones urinarias? Hay muchos factores. El primero es la anatomía. Nuestra uretra, la uretra de las mujeres, es mucho más corta que la de los hombres, que es mucho más larga. Entonces es muy raro que las bacterias migren una uretra mucho más larga que una uretra más corta. Por eso es muy raro que un hombre
en una edad joven o en una edad adulta sin tener que llegar a que sea un adulto mayor, porque ellos normalmente sí, por el uso de dispositivos, por el uso de sondas, pues tienen infecciones a repetición. Pero me refiero a que un hombre es muy raro que se infecte en una edad joven. Normalmente no pasa. Y normalmente cuando se infecta también es de tratamiento intrahospitalario dependiendo del contexto de cada paciente. Pero entonces la anatomía, que es la primera causa de infecciones urinarias que estamos hablando, es de la uretra. Segundo, el pH de nuestra zona íntima. Nuestro pH tiene que tener un pH neutro más tirando a ácido. Un pH ideal debería estar en 7. Pero nuestro pH puede oscilar entre 4.5 a 8. Ya de acuerdo a los rangos, entonces hablamos de acidez o de que sea una orina muy alcalina. Todos esos cambios, esos extremos, nos pueden llevar a infecciones urinarias y nos pueden predisponer a otro tipo de patologías. Lo ideal, como les decía, es tener más o menos un pH neutro, entre 7, un pH neutro se consideraría en 7, y tirando a 6, que sería como lo ideal, ¿de acuerdo? Un poquito más ácido. Hay muchos factores que nos pueden alterar ese pH, como los alimentos, las dietas muy vegetarianas o las dietas al contrario, donde se ve mucha carne, mucho carbohidrato también, mucha proteína pues animal. Todo eso nos puede llevar a tener cambios importantes en nuestro pH. El sistema inmune bajito de defensas, el uso de condones, tener relaciones sexuales, y cuando estamos iniciando con una pareja nueva también puede pasar que empecemos con infecciones urinarias a repetición, el usar ropa muy apretada, uso de jabones íntimos, estar en piscina, medirnos ropa, cualquier tipo de contacto con nuestra zona íntima nos puede llevar a tener una infección urinaria, ¿de acuerdo? Y lo que les decía ahorita, el uso de sondas o dispositivos en los pacientes que por alguna razón lo requieren, por lo menos en los adultos mayores, una hiperplasia prostática benigna en los hombres que requieran el uso de sonda permanente, porque ellos llegan a un punto en el que en muchas ocasiones ya no pueden orinar adecuadamente, entonces toca ayudarles con su sondita vesical a permanencia. Ellos normalmente tienden a infectarse mucho más rápido, pero si se dan cuenta son contextos muy diferentes. Pero lo que voy es que todos esos procesos, todos esos estímulos en nuestra zona vaginal nos pueden llevar a tener infecciones urinarias, ¿de acuerdo? Entonces, hablando de los síntomas de cada uno, la uretritis, que es como la más leve de todas, que es solamente compromiso de la uretra, normalmente el principal síntoma es la disuria, que es el ardor para orinar. Normalmente el paciente no manifiesta otro tipo de síntomas. Cuando ya hablamos de la cistitis, que es el compromiso de la vejiga, entonces hay disuria. Hay poliaquiuria, que es cuando el paciente va muchas veces al baño, normalmente evacúan muy poquito. Está el tenesmo vesical, que es cuando la vejiga el paciente queda con la sensación de que la vejiga sigue llena de orina, a pesar de que evacuó, pero evacuó muy poquito. Puede estar la oliguria, que es al contrario, no orinar de manera adecuada como estaba acostumbrando a orinar muy poquito, o pueden pasar horas y horas sin que el paciente orine. Pueden presentar fiebre sugestiva no cuantificada, pueden presentar dolorcito abdominal en algunas ocasiones, pueden presentar un dolor lumbar, pero cuando ya hablamos del dolor lumbar y de fiebre muy alta podemos estar hablando de una pielonefritis. Normalmente esos son los síntomas básicos de una cistitis. Cuando ya hablamos de una pielonefritis, que es un poquito más complicada, entonces el paciente empieza con fiebres muy persistentes que no modulan adecuadamente al manejo con acetaminofeno, con algún antipirético. Ya hay un dolor lumbar muy marcado, y al examen físico, a la puño-percusión, sí hay un dolor muy marcado. Hay dolor en hipogastro, que es en la zona inferior del abdomen, que se puede irradiar a fosas, que están bien en los laterales del abdomen. Y todos los síntomas que ya les comenté de la cistitis, incluyendo muy posiblemente la hematuria, que es sangre en la orina. Entonces, como se dan cuenta, la sintomatología cambia mucho, entonces es ya de ponerle mucho más cuidado. Lo ideal siempre que sospechamos una infección urinaria es realizar
un examen de orina, mínimamente un uroanálisis y un urocultivo. Sin embargo, lamentablemente por el sistema de salud en el que nos encontramos, muchas personas no pueden tener acceso a esos exámenes, y lo ideal también es que por clínica nos guiemos, entonces empecemos tratamientos en pacientes en los que sospechamos o una uretritis o una cistitis. Cuando ya pensamos o sospechamos que el paciente puede tener una pielonefritis, lo ideal sí o sí es hacer paraclínicos para confirmar el diagnóstico, para confirmar qué tipo de germen es el que nos está generando esa infección urinaria, y de acuerdo a eso empezar el tratamiento más acorde. Pero normalmente en las consultas habituales que vemos pacientes es más con una uretritis o con una cistitis, entonces podemos empezar el tratamiento antibiótico sin necesidad de paraclínicos. Claramente lo que les decía ahorita, teniendo en cuenta el estado clínico del paciente, la sintomatología, sus antecedentes, que no vayan a ser infecciones urinarias a repetición, que el examen físico no nos sugiera absolutamente nada delicado, que los signos vitales estén dentro de límites de normalidad, que sea un paciente estable. Entonces podemos empezar el tratamiento antibiótico y con controles ambulatorios. Pero cuando ya hablamos de una infección urinaria tipo pielonefritis, entonces siempre lo ideal, ojalá, es hacer exámenes, ¿de acuerdo? Y cuando tengamos la posibilidad de tener, si estamos con una cistitis, y hacer un uroanálisis que nos salga muy rápido el resultado para confirmar la infección urinaria y empezar tratamiento, muchísimo mejor. Ese sería como el contexto ideal. Sin embargo, siempre es importante tener en cuenta que nosotros como médicos no somos paraclínico dependientes. Lo principal que nos lleva a nosotros a evaluar a un paciente, dar un diagnóstico y hacer un tratamiento adecuado es la clínica, es la semiología, son los síntomas por el paciente referidos y los hallazgos clínicos al examen físico. Lo ideal es que nosotros nos basemos en paraclínicos para dar con un diagnóstico. En algunas ocasiones es necesario para confirmar algunos diagnósticos o para entender qué está pasando con el paciente, porque hay pacientes en los que nosotros muchas veces quedamos como, hombre, este paciente que puede tener, o sea, realmente no doy. Pero lo ideal es no volvernos paraclínico dependientes, sino ser más semiológicos. Pero en estos casos es importante tener para confirmar el diagnóstico, confirmar el tipo de germen que nos está colonizando y así empezar el tratamiento más adecuado. Entonces, bueno, ahí vamos como bien. En cuanto al tratamiento, en cuanto a la cistitis y a la uretritis, no voy a hablar acá de antibióticos porque lo ideal es no dar pautas para que ustedes autoformulen, pero normalmente yo principalmente empiezo con un antiséptico urinario. Si el paciente ya lo ha usado antes y aún así sigue infectándose, o si uno ya considera que puede haber cierto grado de complicación, entonces ya mejor lo escalona a las cefalosporinas de primera generación, puede ser una tipo cefalexina. Pero todo eso cambia de acuerdo al contexto de cada paciente. De ahí en adelante podemos ir escalando el tratamiento antibiótico dependiendo del paciente y dependiendo de la clínica. Cuando ya hablamos de una pielonefritis, que ya tenemos que empezar con otro tipo de estudios, entonces pues el manejo normalmente es endovenoso, entonces también hay que tener en cuenta la función renal del paciente. Si tiene una función renal adecuada, entonces se pueden dar las dosis correctas. Si no, hay que hacer ajustes a la función renal del paciente como la tenga en ese momento y evaluar el mejor tratamiento para el paciente, ¿de acuerdo? Tenemos que tener muy presente que cuando hay muchas infecciones urinarias a repetición hay que empezar estudios ambulatorios para descartar alguna anomalía anatómica o alguna anomalía funcional. Entonces hablamos de por lo menos 4 infecciones urinarias al año, ya se consideraría un signo de alarma como para empezar estudios, o 2 en 6 meses. Entonces ya lo ideal es pedir cita por urología o empezar a realizarnos una ecografía renal y de vías urinarias, una urodinamia, una gamografía renal. Bueno, hay muchos estudios que debemos empezar a hacer para descartar alguna anomalía anatómica o funcional, pero también eso es dependiendo de cada paciente. Con respecto a las complicaciones de tener unas infecciones urinarias a repetición, que no es lo ideal es, a pesar de que es muy frecuente
La cistitis en las mujeres lo ideal es no tenerlas porque pues a largo plazo sí podemos tener diferentes tipos de complicaciones, como lo que les decía, infecciones urinarias a repetición, que aparte son muy incómodas para las mujeres. Podemos tener un daño renal permanente, pero eso se da más que todo en las pielonefritis, cuando ya el paciente evoluciona a una pielonefritis, entonces podemos tener este tipo de complicaciones. En el embarazo las infecciones urinarias son otro contexto. A pesar de que el simple hecho de estar embarazados puede predisponer a infecciones urinarias, lo ideal es que no sean infecciones urinarias complicadas y que no se vayan a dar a repetición durante el embarazo, porque podemos generar alteraciones en el bebé como bajo peso o podemos generar que el bebé sea prematuro. Pero son contextos muy diferentes que lo podemos hablar en otro tema, que es el embarazo, la infección urinaria en el embarazo. Bueno, entonces son diferentes complicaciones. ¿Y qué podemos hacer para minimizar el riesgo de infecciones urinarias? Entonces, como ya sabemos cuáles son las causas principales, tratar de minimizar esas causas. Hay unas que no se pueden modificar, como por lo menos la anatomía. O sea, nuestra uretra es corta, sí o sí, en las mujeres, y la uretra es larga en los hombres, sí o sí. Eso no se puede modificar. Pero sí podemos modificar otro tipo de factores. Entonces, siempre, mujeres, siempre que tengamos relaciones sexuales, así no tengan ganas, tienen que ir al baño y tratar de evacuar, así sea goticas. Bueno, eso va a minimizar mucho el riesgo de una infección urinaria post-coito. Tomar mucha agua nos ayuda mucho a barrer las bacterias de la entrada de la vagina, y lo mismo, así como ingresa agua a nuestro organismo, eliminarla, no aguantar. Yo entiendo que en muchas ocasiones por nuestros trabajos, por nuestras actividades, no tenemos acceso a un baño o no tenemos tiempo ni siquiera para ir al baño, pero tenemos que tratar de cambiar el chip y tenemos que pensar en nuestra salud, y siempre que tengamos el deseo, ir al baño. Es lo fundamental, por favor, no aguantar. Aguantar nos va a predisponer demasiado a infecciones urinarias a repetición. Y cuando vayamos al baño, hacerlo bien. Entonces, hay muchas mujeres, de por sí yo también lo hago, yo no me voy a sacar en limpio, que nos da mucho asco sentarnos en baños públicos, y es totalmente comprensible. Hay mucha gente que no es muy aséptica en ese aspecto, pero debemos siempre sentarnos. Entonces lo ideal, o yo por lo menos lo hago, cargo pañitos húmedos y papel higiénico seco, entonces siempre limpio muy bien la taza y después le paso papel seco y después la forro, pero siempre debemos sentarnos. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que la vejiga adopta una posición anatómica adecuada y evacúa toda la orina. Cuando no orinamos de pie, por el asco, por lo que sea, entonces la vejiga no adopta una posición anatómica adecuada y van a quedar residuos de orina en la entrada de la vejiga. Y eso es lo que nos va a infectar más adelante. Y lo mismo, siempre que nos sentemos, por favor, mujeres especialmente, que esa es la otra, como nosotros por el afán o por el que el baño está sucio o lo que sea, entonces orinamos tras de que orinamos de pie, o cuando nos sentamos nos bajamos la ropa solamente hasta los muslos, eso también es malo. Si nos sentamos bien. Entonces, bajamos la ropa completamente hasta los tobillos y una vez sentadas abrimos completamente las piernas. Esa es la mejor manera para orinar, ¿listo? Por cuestiones anatómicas de la vejiga. Ustedes van a sentir que van a evacuar correctamente toda la orina y va a haber un mayor descanso.